una época, estamos hablando del siglo XVII. Pero ella nació en 1604. Y fallece 1665 a la edad de 61 años. Había una guerra en esa época. Fíjate que vivió bastante para la época. Sí, po. Sí. Morir de 61 años Sí, en esa po. época. O sea, era morir viejo. Claro, era morir anciano. Era muy viejo, claro. Oye, fíjate que yo por mucho tiempo pensé que la Quintana era más mito y leyenda que una realidad, pero... Pero yo creo que hay mucho, se ha escrito mucho también respecto, o sea, se ha agrandado. Se ha mitificado. Claro, sí, no me cabe duda. Eso es propio de las leyendas. Claro. Las leyendas lo que hacen, a partir de un hecho real, histórico, lo que hacen es la imaginación la magnifica y la agranda. Y claro, lo que hizo... Ahora, hay registros, por ejemplo, de la Real Audiencia y también de Benjamín Vicuña Maquena, que uno no podría negar los crímenes y las atrocidades que ella cometió. Oye, Cristian, hagamos una cosa para que nos puedas meter más en el tema. ¿Te parece bien que vayamos a ver la nota y después la comentemos acá? Pero perfecto. Catalina de los Ríos y Lisperger, más conocida como la Quintrala, fue una terrateniente chilena de la época colonial, famosa por su belleza y la crueldad con la que trataba a sus sirvientes. Se convirtió en un ícono del abuso y la opresión coloniales. Su figura, fuertemente mitificada, pervive en la cultura popular de Chile como el epítome de la mujer perversa y abusadora. ¡Catalina! Es en este preciso lugar donde la Quintrala cometía sus fechorías. Es ahora un restaurante, se llama la Plaza de las Agustinas, y por acá, en un pasadizo subterráneo, la Quintrala tenía conexión con la iglesia de las Agustinas, que es también el hogar del Cristo de la Agonía. Codegua, mitos y leyendas, tiene una gran carga histórica y ligada a personajes reconocidos como la misma Catalina de los Ríos y Lisperger, quien recibe la enmienda de Codegua junto a su esposo y luego la donan a la Compañía de Jesús en el siglo XVI. Eran tierras muy grandes que tenía la Quintrala, pero su punto de origen era Codegua, donde ella más compartía, más estaba, donde más se creó la historia de la Quintrala. En la época, ya harán unos 100 años, 200 años atrás, don Vicente Sanfuente, dueño de la hacienda Sanfuente, que eran enormes, no le iba muy bien en su economía, en la parte del campo, entonces tenía muchos apremios, muchos problemas. Este caballero hace un pacto con el diablo y al morir este hombre Poye, la familia en un viaje que hacen a Francia, las hijas, la señora, se encuentran con este Cristo, que lo adquieren y lo traen en este viaje de Francia y lo instalan acá como para revertir la situación creada de su padre. Catalina llegó a ser una mujer famosa por su maldad, su cercanía a la brujería y ritos satánicos, así como también por su inmensurable belleza, de tez blanca, elevada estatura, cabellera pelirroja e intensos ojos verdes, de una combinación genética entre sangre amerindia, española y alemana, que le habían otorgado notables atributos físicos que la hacían muy atractiva para los hombres. Según las crónicas de la época, sin embargo, muchos misterios aún la rodean. Oye, Cristian, perdona el término, pero doña Catalina de los Ríos y Lisperger era bien cachonda, ¿no? Perdonando la expresión. Mira, aparentemente sí, porque era una combinación... ¿Por qué aparentemente? Porque, claro, uno no la conoció personalmente. Bueno, pero por lo que se ha... Por lo que se habla, sí. Ella, mira, se dice que tuvo muchos amantes, aparte de su esposo. Por lo tanto, no solamente le fue infiel. Ahora, ella se casó... por venganza. En un matrimonio por conveniencia. Ya. Es decir, nunca amó a su marido de apellido Campofrío. ¿Ya? Y claro... ¿Y de quién estaba enamorada ella, crees tú? ¿O se dice? Yo no sé de quién ¿O de habla. nadie? Mira, Después de que se enamora ella una vez. Se dice que se enamoró de un mestizo, pero tampoco hay registros.
¿ya? Tampoco hay registros históricos. Pero ella, respecto a tu pregunta, piensa tú que tenía una mezcla de sangre alemana, española e indígena, amerindia. Por lo tanto, obviamente tenía una combinación genética única y de sangre caliente también. Claro. Por lo tanto, uno no puede descartar que, claro, la pasión también ella. fue el inicio de su perdición Pero ahora, pero espiritual. no es un hecho menor, te lo digo porque yo me imagino que por cultura la mujer en aquel entonces era en extremo sumisa. Claro. 1600. Entonces, una mujer que representa el poder no necesariamente... Exactamente. ¿Me caché? Entonces, Bueno, la Juana de Arco fue quemada en la hoguera solamente por alegar sus derechos, ¿no? Exacto. Yo creo que esa es la primera parte. Mira, hay que entender bien. Yo no he visto ninguna de las teleseries que se han hecho de la Quintrala que narren bien el contexto de la época. Piensa tú, estamos en el 1600, Claro. en Chile, ¿ya? Una época... En guerra. En guerra. Digamos, España está en guerra con los mapuches. Claro. En el Biobío, hacia el sur. Piensa tú que la Catalina nace en 1604. Y en 1603 el rey Felipe II encomienda al militar andaluz Alonso de Rivera para que cree un ejército Ajá. que pacifique a los mapuches más allá del Biobío. Por lo tanto, primero, se está en guerra. Segundo, estamos viviendo una época de esclavos acá. Totalmente. Y ojo, cuando uno dice esclavos, significa que el esclavo, la persona que es esclava, no tiene ningún derecho. Los animales tienen más derechos que los Y esclavos. no solamente porque los esclavos eran de Chile, no, en Chile, no, los esclavos en el mundo En el nunca mundo, tuvieron derecho. sí. Claro. Oye, y los maltrataba de una manera bien Pero violenta. por supuesto que sí, los maltrataba. Piensa, tú mira el contexto de la época, súmale también la Inquisición. Claro. La Inquisición en el fondo era Fue como la terrible. policía secreta de la Fue época. terrible, terrible. Y estaba acá instalada también, como en todas partes del mundo, era parte de la institución. Y también, por ejemplo, todo lo que es, digamos, piensa tú que a los indígenas de acá se les casó Sí. hasta principios del siglo XX. Oye, Cristian, pero estábamos conversando antes, porque uno se pregunta, ¿qué le va pasando a ella? Pues ella se dice que tiene conexiones con el diablo. ¿De dónde La historia viene cuenta esa violencia, esa agresividad, esa perversión, de alguna manera, por lo Mira, que se hace tan conocida y se convierte en el gran mito? Se combinan, desde mi punto de vista, tres cosas. La parte del contexto cultural que hablamos, la segunda parte que ella fue en el siglo XVII la mujer más poderosa y rica de Chile. Ya. Fue dueña, terrateniente y dueña de haciendas, terrenos, territorios por todas partes. Fue muy poderosa. Luchito fue la mujer más poderosa. Y además era bonita. Y además, linda. bonita. ¿Te das cuenta? Y no solamente bonita, sino que Entonces, hacía así, bellísima. tenía a los hombres que ¿Era querían. rica o bonita? Debe haber sido una guachona más o menos. Debió haber Yo sido creo que era muy bonita atractiva. porque tenía algo de algo sajona y que era Cuando Pero se, mezcla ojos claros, igual, blanca, claro. pelo negro. cuando se combina el poder, la La belleza, Claro. Y claro, y que- el dinero. Claro. Entonces ella vivió en un contexto que fue forjando su carácter, un contexto de ambiciones, de pasiones, ¿ah? De engaños, de codicia. Oye, Cristian, dentro de la mitología o de la leyenda o de la propia historia, ¿cuál es el hecho más macabro que se le reconoce a la Quintrala? ¿Crees? Mira, y aquí entramos en los temas más profundos, porque la Quintrala, mira, quizás lo peor que hizo fue la tortura. Ella torturó, ¿ah? Ella torturó. Y no solamente, y aquí está el tema, no solamente con el látigo, ¿Ya? sino que habría ocupado algunas técnicas propias de la Inquisición. A ver. ¿Como Ya. cuáles? De la Inquisición, fíjate. Mira, Cáchate. claro que sí. Por ejemplo, mira, no hay que descartar al menos un par de cosas. Amarrada en una especie de yuntas de buey Ya. a los prisioneros, digamos, a los esclavos, ¿ya? Y los dejaba ahí durante días. Sin comer, ¿ya? nada. Sin comer. También los habría aplastado. ¿Cómo? Hay unas torturas que son, digamos, que ponen peso Sí. encima. Ah, que Y como- también los habría ahogados a algunos.
según algunas leyendas que se han forjado. Ahora, ella, ¿qué es lo que habría ocurrido con la Quintrala? Obviamente una mujer que en su momento dado, ella recibió mucho la influencia de su abuela materna, ella era hija de un gobernador inca, que era digamos que su nombre habla de la hechicería, habría aprendido la hechicería de su abuela materna. Ajá. Y ahí aparece el tema del pacto. Habría hecho un pacto Con el diablo. con el diablo, en Ya. definitiva. Ahora, uno dice, claro, esta es la leyenda que va inflando Y que toda la además va historia. inventando, ¿ya? y cada vez que pasa, ya, claro. ya no es una cosa, no es un muerto, ni dos, ni tres, son 100. Oye, ¿y hay descendientes de la Quintrala o no? Nunca quedó embarazada. Sí, quedó embarazada de un hijo que se llamó Gonzalo, pero su hijo murió a los 8 años. No. Así es. ¿Y tuvo hermanos ella? ¿Tenía hermanos o era Sí, hija? tenía una hermana que falleció, por lo tanto ella heredó, pero tierras por todas O sea, era una partes. mujer bien sola. Bueno, murió sola, ¿no? Claro. Sola, Como un pero dedo. con muchos pretendientes y con muchos amantes, así que en su momento dado, ahora, ella muere sola y muy despreciada por todo el pueblo. Pero a la pregunta, mira, la Real Audiencia en 1660 le inicia una investigación a la Quintrala. Un sumario interno. Claro, y secreto, ¿ya? Claro, no llegó a ningún término, la verdad que lo sueltan por el poder que tenía ella, pero también lo que sucede es que se le atribuyen al menos 40 asesinatos, Tanto. algo así. Y mira, y si es que uno va al testamento y lo que dicen es que ella antes de morir dejó pagada 20.000 misas por su espíritu. 20.000 misas a 1.000 pesos cada misa. Mentira. ¿Qué pasaste? Y 500 misas por las almas de aquellos sirvientes y esclavos que había torturado. Es decir, si son 40, quizás fueron más a los que torturó y mató. Claro, claro. Por lo tanto, la Quintrala aparece como la encarnación de una figura tremendamente mala. Pero permíteme señalar una cosa, porque hace muy poco tiempo, en el año 2010, aparecen algunos historiadores que plantean el revisionismo histórico de la figura de la Quintrala. Y se dice que, bueno, que ella fue víctima, esta versión dice que fue víctima del machismo de la época, porque fue una mujer terrateniente que manejaba sus tierras. ¿Y por qué no pudo haber sido? Yo tengo una pregunta aquí en mi cabecita, pues. Sí, mira, es que no hay que descartarlo, pero no hay que descartarlo, y yo estoy seguro que fue víctima al ser poderosa, manejar sus tierras y también bastante despiadada y linda. Pero al revisar todos los documentos históricos que tenemos, uno no puede decir que fue víctima del machismo de la época, sino que eso habría sido una parte de su personalidad, pero de que hizo cosas malas está Pero la pregunta del acreditado. millón. Ok, en 1604 nace, ¿no es cierto? Y muere a la edad de 61 años. En ese periodo, en Chile, en el periodo en que vive el 61 años, ¿no hubo ningún hombre malo que le hiciera el crimen y que no se escribiera una historia, no se tejiera una historia referente a él? Buena pregunta, Carlito, tendría que investigar cuál fue el hombre más malo de todos. Fíjate que, ¿Ah? de verdad yo creo, a ver, yo ni creo ni nada, porque es una leyenda. Y tras las leyendas se pueden escribir todas las historias que tú quieras. Todas. Pero, Desde que Pati, tortura. No, pero. Fue una base histórica. No, estoy de acuerdo, pero supongamos, te voy a poner un ejemplo. O sea, no es chupacabra. por eso. Supongamos que la mina fue mala y que torturó, en vez de 40, 50, 60, torturó a 4 gallos. Y que se pitió a 1, o que se pitió a 3. Supongamos. Con el paso de los años ya no son 3. Y que no son Con pocos el, años. con el paso de los años, ya vienen siendo 40, 50, 60, 70. No, claro. Entonces, lo hace más mala, la hace más mala. Cometió un crimen, sí. Pero no esta cantidad. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Por supuesto, sí, eso es propio de la leyenda. Obvio. La imaginación de la gente, con el paso del tiempo, exalta y aumenta las cosas. Claro. Pero si es que el río suena, es porque piedras trae. Mala fue. Oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué de su patrimonio vivo
tenemos hoy día como parte cultural, digo yo, ahí mostramos, estaba parado en el Cristo. Paseo Ahumada, ¿dónde estaba Carlos? Ah, En Huérfano. Huérfano, Sí. sí. Hay lugares físicos que aún permanecen de aquella época que tengan como registro que la Quintral haya vivido ahí, Mira, hay varios sitios. ¿ya? que todavía Está están en en pie. Codegua, por ejemplo, en La Ligua también, en el Ingenio, en la Hacienda del Ingenio, que bueno, están los lugares. Muchos se han perdido, pero también está lo que se llama el Cristo de Mayo. El Cristo de Mayo, claro. ahí lo mostraron. Eso existe, ¿no? ¿Dónde está el Cristo de Estaba aquí Mayo? en la iglesia estaba aquí en Alameda con... En la iglesia de los Agustinos, en la Claro. misma que se mostró esa en que es la- roja, esa iglesia que es rojita por fuera. ¿Cómo se llama? La San Francisco. La de San Francisco. Ahí se le- está. Y ahí se le no, cayó un... ahí- se le cayó, o lo trasladaron para allá después. Puede ser, pero lo que yo tengo entendido es que está en la iglesia de los Agustinos, que es Esa la que que está en- apareció en la nota que... Perdona, Cristiano. Ahí mismo es la que apareció al lado de Ya, de- ¿Y esa iglesia data de esa época? Claro, es ¿En antiquísima. serio? O sea, ¿tiene Antiquísima. 400 años esa iglesia? Más o menos, más o menos. Ahí Ahí está, está, mira. Oye, qué salvaje y cómo ha resistido. Pero ¿eh? ese no es el Cristo de Mayo. No, ese no es el Cristo de Mayo. Ese Eso no es es lo el que digo Cristo yo. de Mayo. Pero la Pati dice que el Cristo de Mayo todavía está en la iglesia de San Francisco. Yo insisto que estaba ahí, insisto. ¿Estaba o está? O sea, ¿Qué se- ¿sabes lo que pasa? Es que, aunque tú no crees, yo leí harto respecto a esto porque yo pensaba hacer una obra. ¿Ya? Y me interioricé bastante. Bueno, tú cantaste la Quintralada. Exactamente. Y lo otro, que también hay que decir Ahí las está cosas el como Cristo son. Mayo. Se le cayó la Ese que- corona al Cristo porque hubo un terremoto a la recontra requete la tute tutate que te parió. El Y 13 se le de cayó mayo. hasta aquí. Entonces dice que la historia cuenta y dice que se le cayó esa corona al Cristo porque simplemente no quería ver las atrocidades que cometía. Claro. O sea, no sé, ya le puede ser como mucho. A ver, y ahí cuál es la base al menos para hablar de esa parte de la historia de la Quintrala. Cuando la Quintrala torturaba, se dice que estaba el Cristo claro. mirando las torturas. Exactamente. ¿ya? Y claro, en algún momento dado, la Quintrala se habrá sentido observada por el Cristo de Mayo y según cuentan, lo tomó y lo botó hizo que sus empleados lo botaran por la ventana para afuera. ¿Y ahí se le habría dado vuelta, se le habría caído la corona? No. Y ahí lo recogen unos monjes agustinos y lo llevan a la iglesia de los agustinos donde tendría que estar. Y el 13 de mayo de 1647 hay un terremoto Ajá. y la corona Se cae. se le cae Al al cuello. cuello. Y Entonces en dice que ese no quiso momento- seguir Claro. viendo los crímenes que ella cometía. Era simple porque el Cristo podría haberse puesto las manos Mira, en ahí la está, cara y no la Patricia. corona. Ahí está. Ahí está. ¿O no? Claro. Increíble. Oye, pero perdón, ella- ¿sabes qué? Yo ella te era una preguntaba por el devota. patrimonio cultural, Catita, perdón, disculpa. Porque yo creo que, yo no sé si emoción extremo, cuidadoso, porque esto es un registro histórico Claro. invaluable. Esto pertenece, imagino yo, a bienes nacionales. ¿Cómo se? Perdona que te haga la pregunta, pero esto es un registro histórico impresionante. Como ella no tiene descendencia, esto queda en Te manos pasó a de bienes nacionales. de Yo creo, ¿no es cierto? Sí, eso no. sus propiedades. Por ejemplo, hay un púlpito, perdona, donde ella se ve, Rezaba. hay un montón de cosas Al Estado. Tiene que que han parecer quedado, nacional, ¿no? Sí. Mira, al menos el Cristo de Mayo, según al menos los últimos datos que yo tengo, es que está en la iglesia de los agustinos. ¿ya? Y que la Quintrala también habría sido enterrada en ese lugar. ¿Ah, que tampoco hay registro de eso? Tampoco se sabe dónde está la tumba de la Qué raro Quintrala. eso. Miedo. Ya. ¿Por qué no estuviera viva? Eso es interesante. Eso está Claro, bueno. no sí. se sabe dónde está la ¿Cuál es tumba el de la mito? Quintrala, pero se dice que está en la iglesia enterrada. Es probable. Sí, En esa probable. iglesia, pero espérate, Sí. en esa iglesia que mostró Sí, Carlos Pérez, sí, en esa que misma. tenía estas conexiones subterráneas. En ¿Cómo esa se llamará iglesia. esa iglesia? Es la iglesia ¿Esa es la de los agustinos? agustinos. Sí, esa es. Ah, mira tú. Entonces, no se sabe dónde está el cuerpo de la Qué Quintrala. Debe estar ahí. Ay, que gane buscarlo. Oye, y han habido algunas, según algunos investigadores de lo paranormal, dicen también que por ese sector el espíritu de la Quintrala anda vagando. Yo pensaba eso Y de- cuando tú mostrabas ahí una especie como de. ¿Cómo se llama esto? Que es como un pasaje para adentro. Dije, ahí debe haber algo, no sé, yo creo en esa Una cuestión. galería. La Pati no cree nada. No, pero yo digo. ahí- Si no estaríamos llenos de vagando por todas partes por Luchito. No, digo yo por la Pero fortaleza si hay- de- está de- lleno de- de- Estaríamos por aquí, todos te lados, ganan estaría Pati. lleno. Perdón, ¿sabéis todo. lo que podría pasar un día? O sea, a mí me da la curiosidad. Cementerio. Vamos al cementerio, se los propuse, pero no al cementerio general. Que Al hayamos cementerio más. católico. Es este. De noche, que nos cierren las puertas. 12 de la noche entramos.
sin nadie, nosotros con nuestra camarita, Bueno, nada más. Vamos, pero la temporada 2014. No te iba a decir yo que podríamos, ¿sabes qué? Encuentro interesante qué desconocimiento y qué desinformados estamos de la historia. Yo no conozco la iglesia de los agustinos, nunca he entrado. Y yo me imagino que si data de 400 años, debe tener dependencias antiquísimas, debe tener túneles que no conocemos. Qué interesante Ay, debe qué ser de ganas de repente ver. ir y meterse en esa iglesia y que alguien desde el punto de vista de la historia diga, mire lo que tenemos acá. Y hago un ¿Tú tour. lo has visto? ¿Has Te hago un entrado? tour. Yo he entrado. ¿Esos ¿en túneles serio? existen? Sí, bueno, a los túneles no he podido entrar, pero sí hay túneles, Sí, pues. es lo que se dice, que hay túnel subterráneo. Y Mira. no solamente eso, Espérate, tenemos una fotografía de ese edificio y una foto de la caldera del lugar. Que data de esa época. Que data de esa época, ahí está. Ya. claro. Y ahí hay una imagen, ¿o no? Al lado derecho de la al pantalla. lado derecho de la pantalla. ¿Qué crees? Pero es que esto nos está mostrando el director que nos dice que es un registro fotográfico del lugar de las calderas del edificio. Claro que de sí. la del caldera edificio. del edificio que conecta con la iglesia. Y a tu mano derecha tú tienes el reflejo de un rostro. De un espectro. Claro. De un Tú espectro. ves lo que quieres ver también. ¿Y de dónde salió Obvio. eso? Carlos, ¿de dónde sacaste esta Incluso, foto? incluso yo le veo hasta pestañas postizas, le veo. Ah, eso fue una Ah, foto que espérate, sacó el espérate, equipo cuando espérate. andaba grabando. Carlos Ah, Caete, claro. ¿tú me quieres decir que ustedes ya hicieron ese reportaje de recorrer todos esos lugares? Ah, yo quiero ir. Vamos, Carlos. Mira, Yo hay encantada. muchas. ¿Estarán esos Me túneles? gustaría ir. Hay ¿Están mu- esos túneles o no? Es que Yo a me lo mejor- imagino que tienen que estar. Recuerda que, mira, todas las iglesias de la época, Sí, piensa tenía tú lo túneles. que fue, recuerdo la iglesia de Lima, la gran catedral Sí. de Lima, las catacumbas que tenía Claro. por debajo. ¿Para qué? Para la Inquisición y para la ¡Ájale! tortura. ¿ya? Sí, Eso pues. es parte de una época Claro. que se vivió. torturaba a la gente ahí. Pues, Y piensa tú lo que hay debajo, o sea, cuánto dolor, mayoría de las cuánta iglesias pena. tenían. A mí no me extrañaría que los investigadores de lo paranormal encuentren más de algún espectro vagando por ahí. La Inquisición cometió muchos crímenes, pues. Cientos y cientos de crímenes. Pero es bien poco lo que acá se ha investigado de verdad, como Poco. de esa historia tan... ¿Sabes lo que tú estás contando? Tan pretérica. Y de que los túneles y de la iglesia, qué sé yo. O sea, yo inmediatamente levanto el dedo y digo, yo quiero ir. O sea, digo yo que estamos desinformados, hay poco manifiesto de registros históricos. O sea, estamos hablando de historia de Chile, estamos hablando solamente de una Deberían mujer. hacer tour, mira, fíjate que yo creo que nosotros en Chile tenemos re poca cultura Muy turística. Fíjate que yo en Londres, cuando anduve en Londres, peleando, me acuerdo que un día en un estos buses dobles, Sí. hay un montón de gente en una esquina, entonces pregunto en mi inglés, ¿no? I want some chin. Pregunto en mi inglés, qué sé yo, por supuesto. Y me dicen que ahí en ese barcito iba a tomarse un copetito Shakespeare. ¿Cómo sé yo que no me están metiendo la cuchufleta? ¿Cómo sé yo que no me están metiendo la Porque es cuchufleta? distinto. Entro, yo dije, yo quiero. Un barcito chico con una mesita con dos sillitas. Y la gente iba, se sentaba ahí Se y sacaba la foto. fotografía. Aquí se sentaba Shakespeare. Después, por decirte un ejemplo, pasamos por una casita chiquitita. Aquí venía Shakespeare y le tomaba la mano a la abuelita. Gente afuera. Allá la tonta partió a ver sacar fotografías. Eso significa turismo. Claro. Significa que te inventan, porque mucho de eso debe de ser invento. Pero hace que la gente Sí. vaya. Aquí debería ser igual. Pero te quiero creer. Mostrarte todo lo de la Quintrala, retratarla, buscarte actores. O sea, es un personaje demasiado potente. Hacer una cosa así. Es un Pero personaje recuerda demasiado también, potente. Pati, que nosotros somos un país muy joven. ¿Qué lo tenemos? Tenemos 200 años de independencia frente a imperios como el claro. británico No, que está tienen bien, pero- miles de pero años. yo Ahora, quiero pero tienes toda la razón en lo que Yo dices. quiero complementar una cosa Sí. que me pasó en Cañete, en una actividad que yo fui a cantar. Me encontré, el alcalde me regaló un libro de la historia de Cañete. Yo no tenía idea que a él le había pasado todo a Pedro Valdivia. Todo. Ahí los indios le hicieron samba canuta a Pedro Valdivia. Yo digo, perdón, en el libro que yo leí cuando estaba en el colegio no aparecía nada de eso. Lo desollaron completo, hicieron... ¿Por qué Pedro Valdivia, por otro lado, cometió bastantes crímenes? Digo yo, cuando él me dice esto, digo, qué ganas de seguir la ruta de Pedro de Valdivia en plena guerra de Arauco, cuando es parte de nuestra historia. Digo, este camino recorrió a Pedro Valdivia cuando los indios lo ataron, le sacaron todos los pellejos, pues, etcétera. Digo, complementando lo que dice la Pati, nosotros tenemos muy poca vocación turística e histórica.
Porque ahora que tú me contaste lo de la Quintrala, yo inmediatamente quiero ir a la ruta de la Quintrala. Tenemos muy poco Mira, sentido. si no, tiquirimo. Tenemos muy poco sentido de pertenencia, entonces nos cuesta el rescate de lo nuestro. Nos cuesta, pero ¿sabes qué? Desde mi punto de vista son procesos naturales. ¿Ya? En la medida que va pasando el tiempo, mira, poco a poco, cada vez más personas y uno se da cuenta por la educación que uno tiene, por la mayor cantidad de estudiantes que van a la universidad, que cada vez más se van valorando estos temas que históricamente no habían sido tema de alguna forma. Pero son interesantes. ¿Ya? Y son tremendamente interesantes. Son muy interesantes. Oh, yo qué ganas de saber más, qué ganas de saber dónde está enterrada, por qué Claro, nunca se supo. ¿Por qué? ¿Por Claro, qué nunca se supo? el dónde está? cadáver y la tumba de la Quintrala está totalmente Desapareció. perdida. Ahora, en Codegua, que es uno de los lugares donde ella tuvo su Pueblo. claro, Yo conozco Codegua. se dice que ahí tuvo cámaras de tortura. ¿Conoces Codegua? ¿Cómo se llama? La Quintrala. Tuvo verdaderas cámaras de tortura. Y ojo, porque si hay alguien malo, un hombre malo, también fue su marido, porque su marido era cómplice. Claro. Y también sabía lo que hacía. Sabía. Piensa tú que la Quintrala, en aquel tiempo poderosa, rica, bella, espectacular, envidiada, y el esclavismo. Los esclavos no significaban nada. Y es cierto que tenía... Valían más Los animales. Un caballo. Muchos de estos, por ejemplo, como Iván el Terrible, por ejemplo, al hacer las torturas, veían cómo reaccionaba el espíritu humano frente a la tortura. Qué horror. Entonces, eso era una práctica común. Piensa tú que la Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, data de la Revolución Francesa del 1789. Es decir, en el 1600 ni derechos humanos habían. Oye, habían derechos naturales de la iglesia, pero déjate de etcétera, broma, sí, para que estamos con lecera. Yo amo Estados Unidos, pero ¿cómo fueron los gringos con los negros? negros, Hasta hace poquito nomás, Sí. pues perrito. Cuando llegaron a Estados Unidos, en Estados Unidos los mataron a prácticamente el 99% de los indígenas. Claro. En el 1600, por ejemplo, en México habían 26 millones de indígenas y 100 años después quedaba 1 millón. Es decir, mataron. Claro. Ahora, aquí no, aquí se les respetó gracias, por cierto, a la intervención de la Iglesia Católica. Sí, claro. ¿Y qué pasó con el marido de la Quintrala? ¿Qué fue de él? Era bien macabeo. Se fue con la Chey. Pero Se era fue bien con la macabeo, Chey. en el favor de Se Dios. fue con una 6. ¿Qué fue de él? ¿Qué se Él murió cuenta? pocos años. Mira, se dice que entre un año antes de la muerte de la Quintrala a 5 años murió el marido. Pero él se volvió a casar, Ahí se dio vuelta tuvo para otros hijos. Fue tanto la brutalidad a la mujer no. que Se le dio vuelta el Pero- se paraguas. avanza, dijo. Pero se dice que él quería bastante a la Quintrala y que la dejaba y era cómplice de las cosas que Claro, hacía. porque ella le decía, quiero matar a un esclavo, le decía se lo ella. traía? Y él le decía, ya, écheselo nomás, le decía, porque ella la Claro que amaba. sí. Y- Claro que Pero- sí. Pero, Pero ella ¿y nunca ella lo tenía amó. sexo con sus esclavos? Mira, Eso es con lo que los dice. esclavos me parece que que eso pasa es que imposible. En la teleserie de Chilevisión. Sí, había un... Y la que en televisión andaba potopelada, porque yo la mandaba potopelada. Sí, pues, pero ahí se agarró a un un mulatón, Pudo haber a un sido- mulatón. Mira, yo Era no- bien guapo en todo caso. Sí, pero Yo, parece que era el actor. yo- No, el actor, por eso. Ahí, por el contexto, por los estudios, Juan Falcón. eso puede ser parte de la ficción, de la creatividad de los guionistas. Pero me parece que es imposible que una gran hacendada Claro, sí. se haya metido con Se un da, esclavo. se da, ¿ya? papito, Ahora, se da. No, te creo con un mestizo, con un sirviente, pero con un esclavo, no. Un mestizo Lo- puede haber sido. Pudo haber sido con un mestizo porque, claro, mira, debió haber tenido la sangre, recuerda, si tiene el pelo rojo. Pero no vaya a meter tú hoy día la mano al fuego por la Quintrala. Yo te Y, digo, el tiro. y ella ¿En era qué cosa? colorina. Es decir, que no se metió con un esclavo, porque no sabemos. ¿Cómo sabéis si la Sí, pillamos pero media yo estoy- volando? mira, Con un pisco agua de es que repente. los esclavos, Sequito, sin azúcar, ¿sabes cómo quedáis? Con un jote. Claro, Oye, un es que la categoría de esclavo, Lucho, tú, así era. mira, de repente Ojo alguna que vez debiésemos hablar de los puros esclavos. princesas, hijas de princesas que conocemos bien, se han metido con lacayos así, con los choferes que han tenido los papás.
Sí. Y estamos hablando ahora de aquí nomás, pues de Inglaterra, Sí. ¿cómo se llama la no? De Mónaco. Ah, Sí. La cabra chica de Mónaco, más Carolina buena de para la Mónaco. chacota que La Estefanía. y no tenía La muy Estefanía. buenos, que digamos. Te quiero decir que Sí. de cabra chica ya no le queda nada. ¿eh? Pero está no con esclavos. ¿Ah? El esclavo es que uno no dimensiona lo que es, Lo que fue en su significaban momento ellos, dado sí. ser esclavo. Pues, No, no te la compro, te la compro. Así Sí, que, te la- ahora, te creo que con mestizos, con sirvientes y claro, con muchos otros hombres. Te lo cre- te Pero lo- ojo sí, puede con ser. decir que se metió con esclavos, eso a mí no me Ok. parece Oye, que yo responde quedé, a la yo quedé realidad. metida Perfecto. dónde está enterrada la Quintrala y el por qué no se sabe nada de eso. ¿A dónde le enterraron, perdón? Cómo se perdió. Y eso habrá... Pero Patricia... Piensa tú que Pero aquí- eso habrá sido porque... Por lo mala que fue y que dijeron, no, está, hay que... ¿Quién se hizo cargo? ¿Quién se hace cargo? ¿De qué muere, ponte ¿Quién tú? la enterró? Ella muere de vieja, sola. No tan vieja, 61 años no es vieja. Vieja. Límpiese la boca. No, estamos- Límpiese la boca. No, estamos diciendo que para la época era una anciana, vieja. Ah, sí, para la época. claro. Para la época fue muy bien. Porque fíjate que en las dos Pero teleseries... espérate, mira ¿de qué yo muere? soy- Que no me respondió. ¿De qué muere? Murió de vieja. De vieja. Ah. No hay, al menos ¿Y no qué- se tiene un ¿Y registro con quién claro. se, Hay gente quién que muere se de hizo zapa. cargo de ella? La familia, pero ahí empieza también El mito. el gran misterio de dónde está el cuerpo Claro. y la tumba de la Quintrala. Nosotros en nuestro país tenemos apenas 2 escuelas de arqueología bastante incipientes. Entonces hay que investigar esas cosas. El Obvio. descubrimiento de la tumba de la Quintrala sería un gran, Maravilloso. un gran Uy, sería acontecimiento. espectacular. Maravilloso. Venga. Sí. Oye, démosle un aplauso. Cristian se metió un tremendo tema que nos ha tenido a todos muy cautivos. Súper entretenido. Muy entretenido, Cristian. Que Que tenga esté, una buena Katy, jornada. que esté muy igualmente, bien, ¿eh? Porque un vamos a gusto. ir a tomar bebida.